Actualmente, las fuentes de alimentación en las pantallas de LCD son la parte o sección más reparable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos circuitos son los de más probabilidades de reparación, por lo tanto habrá que conocer las técnicas adecuadas para hacerlo. El tipo de fuentes de alimentación va a tener ciertas características y en este caso, en el primer módulo de nuestro curso de fuentes de alimentación con aplicación en pantallas de LCD, vamos a tener el módulo del conversor tipo flyback. ¿Dónde podemos encontrar un conversor tipo flyback y cuántos de este tipo existen? Aquí nosotros podemos tener una fuente de la marca Philips, y esta fuente de la marca Philips tiene precisamente el conversor tipo flyback, que lo que tenemos aquí. Si vemos en la estructura inferior, vamos a encontrar lo que va a ser el conmutador, ¿sí? El conmutador, y asociado a esta parte de conmutación los componentes o elementos críticos. ¿Pero por qué son críticos? Este tipo de fuentes de alimentación no tolera errores. Hay que colocar los componentes originales o por lo menos con las mismas características que el original. Entonces, quiere decir que aquí debemos de emplear técnicas de trabajo adecuadas. ¿Pero cuáles son esos componentes? Bueno, necesitaríamos analizar la estructura de cómo arranca esta fuente de alimentación y por qué en ocasiones cuando no se pone el material correcto, por qué de inmediato se truena o se daña el MOSFET. Eso es lo que debemos de conocer. Pero este no es el único tipo de fuentes de alimentación que existen. Nosotros vamos a encontrar fuentes de alimentación ahora con características similares en cuanto al conversor, tipo flyback, pero que tienen otro tipo de estructura. Aquí tenemos otra fuente de alimentación que también será material para nuestro tema. Aquí esta fuente de alimentación, que es del tipo también flyback, vemos el conmutador, pero este conmutador se asocia a un circuito integrado. Este circuito integrado es el que nos genera la señal de oscilación para que el conmutador opere y trabaje de forma adecuada. Las dos estructuras de estas fuentes son conversores tipo flyback, pero a una le llamamos sistema autooscilante y a otro le llamaremos sistema excitado por circuito integrado. Por lo tanto, las técnicas de reparación son diferentes. Aquí hablamos de componentes críticos. Los elementos deben ser originales o de las mismas características que los originales. En este caso, tendríamos que hablar de el oscilador, que tiene que tener las mismas características, y cómo comprobar este oscilador. Esas son las dudas que causa a veces en la reparación de estas fuentes. Pero esos conmutadores también los podemos encontrar un poquito más complejos. Aquí, por ejemplo, tengo una fuente de alimentación donde emplea no uno, sino emplea dos conmutadores o dos conversores tipo flyback. Uno para la sección de la main, de la tarjeta main, y otro para la sección del circuito de LEDs, el backlight. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos acompañado dos conversores tipo flyback, pero además tenemos la compañía de un circuito Boost. Pero esta fuente de alimentación es muy similar a esta fuente que presentamos, que también es material del curso que vamos a tener. Aquí también tenemos un conversor tipo flyback para la tarjeta main y otro conversor tipo flyback para el circuito de LEDs. La diferencia con la fuente que tenemos aquí es que esta fuente es para menos pulgadas y por lo tanto no requiere circuito PFC. Entonces yo podría decir que estos dos sistemas son muy parecidos, pero al final no requerimos PFC aquí. Pero podemos presentar otra fuente de alimentación en donde veo exactamente la misma estructura, pero aquí una fuente de alimentación con tarjeta main integrada. Aquí no tenemos la tarjeta main, pero sí es la misma estructura. Dos conversores de tipo flyback con la compañía de un circuito Boost. Pero la diferencia es que aquí
Yo tendría que identificar las líneas en base al trabajo que realizan estas. Por lo tanto, esta fuente de alimentación es un poquito más compleja y requiere otro procedimiento de trabajo que no tenemos aquí. Aquí es mucho más sencilla por el hecho de que es independiente y las líneas de trabajo las podemos localizar muy fácilmente en los pinout de la fuente. Ahí se pueden apreciar los pinout y estos pinout son la información que nosotros necesitamos en ocasiones para comprobar las fuentes de alimentación. Por lo tanto, en esta fuente de alimentación tendríamos que tener una técnica diferente, ya que el sistema viene acompañado de la tarjeta main. Todos estos sistemas que estamos mencionando, pues son sistemas del tipo flyback. Y para nosotros sería muy grato que tú nos acompañaras en el curso donde explicaremos cómo funcionan este tipo de conversores, cómo a simple vista podemos identificar un conversor de tipo flyback para no confundirlo, cómo está su mecanismo de protecciones, cómo regulan en base a la corriente, cómo regulan en base al voltaje. Aquí yo tengo dos mecanismos de regulación diferentes, voltaje y corriente. Aunque son conversores tipo flyback, los conversores están regulando de forma independiente y además con un mecanismo de trabajo diferente. Por lo tanto, siempre será importante pues ver las estructuras de estas fuentes de alimentación. Esperamos que nos acompañes en este curso que comenzamos el día 4 de mayo en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México. Lo saluda su amigo el profesor Bernardo Miranda, que estará a cargo de este tema.